Buenas tardes, mi nombre es Camila Zapata y en el día de hoy estoy representando a mi grupo para hablar sobre el énfasis de las relaciones humanas desde el punto de vista del experimento de Hawthorne. Fue algo que se originó en cierto periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a esto se habló mucho sobre un tema que fue sobre la administración científica. Decimos que la administración científica en ese momento se centraba principalmente en la productividad, la visión eficiente del trabajador y tenían a los trabajadores como una extensión de la maquinaria. Y teniendo en cuenta desde el punto de vista de la teoría clásica, que fue una teoría lo cual revolucionó mucho, porque decían cosas diferentes respecto a lo que se decía normalmente después de la Segunda Guerra Mundial. La teoría clásica se basó por dos enfoques, que fue muy crítico en ese momento, que fue por la administración científica, que se centraba normalmente en la tarea, o sea, que si en la administración científica decían que hay que hacer esto y esto, todo tenían que ser al pie de la letra. Y en el segundo enfoque que podemos tener en cuenta es que se centraba en la estructura y las teorías que tenían sobre las relaciones humanas. ¿Y qué eran las relaciones humanas? En cómo era el ser humano como tal. Elton Mayo fue uno de los fundadores sobre la teoría de las relaciones humanas y él inició sobre el experimento de Hawthorne. En ese momento, en las plantas había un descontento de los trabajadores. Podemos decir que eran 30.000 trabajadores que habían en ese momento. ¿Por qué estaban descontentos? Porque no tenían las significativas pausas activas, no tenían buena iluminación para ellos poder trabajar cómodamente. En ese momento realizaron una investigación sobre las condiciones de trabajo, lo cual se dividió por fases. Vamos a hablar con la primera fase, dando en cuenta que en ese momento se dividieron en dos grupos de trabajo con las mismas tareas. El primer grupo se puso con mayor intensidad de luz y en el segundo grupo con menor intensidad de luz. Y es donde ellos cayeron en cuenta que los grupos con mayor intensidad de luz son los que trabajan más y con menos luz son los que tienen menos productividad en el área laboral. En la segunda fase, en ese momento se determinó el efecto en ciertas condiciones en el trabajo. Inició en 1927 una observación donde fue evaluado el índice de producción, comparado por el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental estaba sujeto a condiciones de trabajo variables, pero el grupo de control solo estaba sujeto a condiciones de trabajo constante. En ese momento se realizaron 12 fases. De esas 12 fases podemos hablar de 5 fases, que fue durante 2 semanas se observó la productividad en condiciones normales. Durante la quinta semana se aisló en la sala de pruebas condiciones y horarios de trabajo normal. Después se modificaron con el sistema de pagos en grupos de control. En ese momento se estaba pagando por igual de acuerdo a sus tareas. Se generó descansos de 5 minutos y se generaba un alimento. En la fase 3 fue llamada como programas de entrevistas. Se realizaban entrevistas a los trabajadores, así para ir calificando cómo eran sus actitudes y sentimientos con respecto a las tareas que estaban desempeñando en ese momento. Hablando de la cuarta fase, que fue analizar la organización informal de los operarios, había un observador dentro y fuera de las salas y un entrevistador. El sistema de pagos estaba dividido por la producción del grupo del salario por horas. ¿Qué sacaron con la cuarta fase? Se generaba un alimento en la producción y habían artimañas de los empleados cuando terminaban la producción diaria y así se reduce el ritmo de trabajo.